Faces I remember all my life. Some have changed, some forever. Hola gente, soy Alfredo Tricánico, presentando un nuevo capítulo de And some remain. Las historias olvidadas de los Beatles. I had the moments with lovers and En este capítulo, Hamburgo, donde todo comenzó, primera parte. some En Hamburgo, los Beatles pretendían firmar sus primeros contratos, ser conocidos y crecer musicalmente. Pero en aquella época, Hamburgo apenas asomaba la cabeza tras haber quedado completamente destruida en 1944 después de la Segunda Guerra Mundial, donde el ambiente no era del todo lindo. Los familiares de los Beatles se mostraban bastante reacios a que sus hijos dejaran Liverpool por Hamburgo, y Alan Williams, la persona que los llevó a la ciudad de Hamburgo, tuvo que hacer un esfuerzo para poder convencerlos para que los Beatles pudieran viajar. El propio Paul McCartney diría más tarde: a Hamburgo llegamos siendo unos niños y regresamos a Liverpool siendo unos niños maduros. Allí crecimos. También John Lennon llegaría a decir: puede que haya nacido en Liverpool, pero crecí en Hamburgo. Fue uno de los mejores lugares, uno de los más salvajes, recordaba Pete Best, y agregó que la ciudad puerto fue donde los músicos desplegaron su talento. Sería en la ciudad de Hamburgo que los Beatles conocerían a Ringo, quien tocaba en otro grupo inglés, Rory Stone y los Hurricanes. Entre agosto de 1960 y diciembre del 62, los primitivos Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe y Pete Best, estuvieron en 5 oportunidades en esa ciudad alemana, donde realizaron 280 actuaciones. En esos 2 cortos años tocaron aproximadamente 1500 horas de música en vivo, más que la suma de las 1400 actuaciones que hicieron en el mundo en toda su carrera. Hamburgo fue la etapa en la historia del grupo en que perfeccionaron sus habilidades musicales, en la que empezaron su camino, se dieron a conocer y realizaron su primera grabación como grupo de acompañamiento de Tony Sheridan en la canción My Bonnie. Más adelante, esta canción sería el puntapié inicial que atrajo la atención de Brian Epstein. Al momento de la grabación eran solo 4 los Beatles, ya que Stu había tomado la decisión de dejar el grupo. Les habían pagado 25 libras a cada uno y figuraban en la portada del disco como los Beat Brothers. Y por supuesto que nadie imaginaba que se estaba empezando a escribir un nuevo y gran capítulo en la historia del pop y el rock, el que cambiaría al mundo. Mientras que en Liverpool, su ciudad de origen, los Beatles apenas lograban contratos, el barrio St. Pauli de la ciudad de Hamburgo los integró desde el principio en su panorama nocturno. En este marinero barrio, marcado por las drogas, el sexo y la violencia, los de Liverpool recibían vítores y aplausos. En los clubes se hacían cola para verlos en los escenarios y el grupo tocaba una media de 6 a 8 horas cada noche por un salario de 30 marcos, lo que equivalía a unas 65 libras esterlinas por semana. Cabe destacar que en ese momento la libra esterlina estaba depreciada con relación al marco. Para poder soportar esas largas actuaciones, además de la cerveza y albóndigas como su comida, usaron estimulantes como el Preludin, que hacían que esas actuaciones fueran más llevaderas. Pero volvamos un poco a Liverpool, donde el promotor Alan Williams, que fue considerado el primer manager del grupo, fue la persona que los puso en Hamburgo, y el lugar fue el Club Indra de Bruno Koschmider. Según comentario de Williams, no estaba impresionado con ellos como grupo musical y expresó la esperanza
de que mejoraran y mostraran una mejor actuación. En esa época, los Beatles no tenían baterista. Trataron de conseguir uno, pero era difícil poder hacerlo, principalmente porque ese instrumento era costoso y además los pocos que había no estaban interesados en ir a Alemania. George Harrison vio a Pete Best tocar con los Black Jack en el Casbah Coffee Club, que era manejado por la madre de Pete, Mona Best. Le ofreció el trabajo y se hizo una prueba en el Club Jacarandá de Williams, y al día siguiente viajó a Hamburgo como miembro de los Beatles. Williams admitió más tarde que la audición de Best no era necesaria, debido a que los Beatles no habían encontrado ningún otro baterista disponible para viajar a Hamburgo, por lo que Pete Best había sido la única opción. Para ahorrar dinero, Williams llevó al grupo y sus equipos en su Austin minivan, que fue cargada en el puerto de Harwich, al noreste de Londres, sobre el Mar del Norte, el 16 de agosto del 60, y arribó al puerto de Hook, en Holanda, ubicado al sur de la ciudad de La Haya. De ahí se dirigieron por carretera hasta Hamburgo, en un viaje de aproximadamente 6 horas. Llegaron entonces al Club Indra, y ahí estuvieron del 17 de agosto al 4 de octubre del 60. Su alojamiento era en el cine Bambi, detrás de la pantalla de proyección y muy cerca de los baños, un lugar realmente incómodo, según recuerda Paul. Los 5 componentes que por aquel entonces formaban los Beatles dieron su primer concierto de la historia fuera de Inglaterra. El Indra, que actualmente es uno de los santuarios de peregrinación en Hamburgo para los amantes de los 4 de Liverpool, es más conocido con el nombre de Indra, donde los Beatles tocaron por primera vez. El Indra ocupaba el número 64 de la calle Grove y la placa recuerda el acontecimiento del 17 de agosto del 60. Como en ese momento nadie conocía a los Beatles, lógicamente no quedó registro alguno de su paso por el local. Cuando los Beatles llegaron a Hamburgo, George Harrison era un menor de edad, tenía 17 años y había obtenido el permiso de residencia, mintiendo a las autoridades alemanas sobre su verdadera edad. En octubre, Koschmider los trasladaría al club Kaiser Keller después de que el Indra fuese cerrado debido a las quejas que recibía por el ruido del local. El Kaiser Keller fue el segundo club donde continuó su trabajo, del 4 de octubre a noviembre del 60. En este club fue donde conocieron a Astrid Kircher, Klaus Fuhrmann y Jürgen Vollmer, todos estudiantes de arte y además fotógrafos con los que mantuvieron su amistad hasta el presente. Klaus Fuhrmann, años después, diseñaba y dibujaba la portada del LP Revolver. Pero en noviembre, los Beatles aceptaron la oferta de actuar en el Top Ten, que era un club de mejor nivel, rompiendo así el contrato que tenían con Koschmider. Muy enojado por la decisión de los Beatles, denunció a las autoridades que Harrison era menor de edad, lo que condujo a que fuera deportado. Una semana más tarde, McCartney y Best corrían con la misma suerte, ya que los denunciaron por intento de incendio. En realidad, le habían prendido fuego a un preservativo colgado en la pared de un pasillo. Mientras tanto, Lennon regresó a Liverpool a mediados de diciembre del 60. Por su parte, Stu Sutcliffe permaneció en Hamburgo hasta el mes de enero, ya que había iniciado un romance con Astrid Kircher. Entonces, la banda parecía desarmada. El corte de pelo de los Beatles es parte de la historia moderna y referencia de un antes y un después a nivel de peluquería y música. Su pelo fue también un símbolo de rebeldía y modernidad para toda una generación que comenzó literalmente a soltarse el pelo. Kircher fue acreditada como la inventora del corte de pelo de los Beatles. Sin embargo, ella años después lo negaría. La historia romántica del hecho dice que en el año 60 Astrid Kircher le cortó el pelo a Stu Sutcliffe y el resto de la banda al verlo les pareció muy gracioso.
Sin embargo, poco tiempo después, todos copiarían ese corte. Y en ese momento, ironías de la vida, el corte Beatle había nacido. Por su parte, Astrid fue la persona que les tomó muchas fotos durante su estancia en Hamburgo, y su técnica de luces y sombras fue utilizada en la foto de portada del segundo LP, With the Beatles. Astrid Kirchherr fue una fotógrafa cuya obra fue exhibida en varias ciudades del mundo. Falleció en mayo del 2020. Y así llegamos al final de este capítulo. Los invito para compartir la segunda parte de esta historia olvidada de los Beatles que hemos titulado Hamburgo, donde todo comenzó. Gracias por su compañía.